Tardes a todos, a todas, a la clase número 13. En esta clase vamos a pasarnos de eje, ya de la clase número 13 en adelante, empezamos con el eje de geometría, ya la clase número 12 terminamos el eje de álgebra y funciones, finalizamos con funciones cuadráticas. Y en esta clase número 13 ya pasamos, como les digo, del eje de álgebra al eje de geometría. Ya súper importante este eje, por cierto, bueno, al igual que todos, pero es importante que le agarren el ritmo desde el día mismo, porque con esta inauguramos el eje de geometría. ¿Qué es lo que nos toca ver hoy día? Vamos a ver puntos y vectores en el plano. Ya recordemos que el plano lo vamos a identificar como el plano cartesiano, es decir, el eje X con el eje Y, y dentro de ese plano vamos a traspasar lo que nosotros consideremos que necesitamos visualizar como punto o como vector. ¿Bien? Y aquí tenemos el famoso plano cartesiano. Este plano cartesiano viene de René Descartes, ya un filósofo y matemático francés, ya Descartes, por eso plano cartesiano en honor a él. Bien, es como una cruz que ustedes ya la conocen, ¿cierto? Donde la línea o el segmento eh, horizontal es la X y la vertical es la Y. Siempre tenemos que ordenarlo de los negativos hacia los positivos, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba de la misma forma con los negativos y los positivos arriba. A los, a los numeritos que están sobre el eje X le podemos llamar abscisas, ¿ya? Abscisas. Cuando yo me refiero a abscisas, me estoy refiriendo al número que compone o que está sobre el eje X, ¿bien? Y los números que están sobre el eje Y le vamos a llamar ordenadas, ¿bien? Importantes son nombres, ordenadas, abscisas. Este punto es donde se encuentran los dos ejes y le llamamos origen, ¿bien? También otros nombres que tienen que aprenderse es que si ustedes se dan cuenta, se forman como si fuesen unos cuadrados, ¿cierto? Al crear la cruz. Entonces, el primer cuadrante es este que está acá arriba, el segundo cuadrante es este que está al lado izquierdo arriba. Entonces, fíjense que la nomenclatura o el nombre se asocia hacia la izquierda, como primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante, es decir, contra las manecillas del reloj. ¿Ya? Este puntito, ¿ya? Este puntito rojo se encuentra a 6 unidades de distancia del centro respecto al eje X, ¿cierto? El puntito rojo se encuentra a 6 unidades del cero en el eje X. ¿Bien? Por eso aquí decimos que esta distancia es 6 unidades. Por lo tanto, nosotros vamos a identificar ese punto rojo como un punto y el punto lo vamos a escribir entre paréntesis, donde el primer numerito que va aquí es justamente el X. Y en este caso, ¿dónde está el X? En el 6, ¿cierto? La parte X este es un X, Y, un punto, y la parte X está en el 6. Y el Y, ¿ya? Está a cuántas distancias de 0 hacia arriba está en el 5. Por lo tanto, decimos que este punto es el 6,5. Siempre primero el orden, X y después Y. ¿Bien? Em, y de esta forma podemos nosotros identificar en cualquier plano cartesiano, en cualquier parte del mundo, podemos decir que este punto está en el 6,5 y cualquiera podría dibujar ese punto en el plano cartesiano. Son formas de comunicar lo que yo estoy viendo en el plano cartesiano o lo que estoy graficando como una forma mucho más amena y que todos podamos comprender. ¿Bien? Aquí les dejé un poquito de contenido, pero bueno, yo se los voy a ir resumiendo para que podamos em, avanzar más rápido, ¿cierto? Porque no tiene sentido que se los vaya leyendo. El plano cartesiano, ¿ya? El que de ahora en adelante le vamos a llamar simplemente plano, nos sirve para poner un punto determinado y ese punto determinado darle dirección y sentido, ¿ya?
además de, obviamente, decir cuánto es lo que mide ese segmento. Por lo tanto, si nosotros queremos poner nuestro puntito acá, voy a usar el primer cuadrante, ¿ya? No voy a usar el segundo, ni el tercero, ni el cuarto por el momento. Entonces, supongamos que yo pongo aquí 3, 4, 5, 6, y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a usar el 2,4, ¿ya? Este es el 1 y este es el 2. Este es el 1, 2, 3, 4, por lo tanto decimos que este punto sería el 2,4. ¿Bien? Y ese punto yo también lo puedo convertir en un vector. ¿Qué quiere decir eso? Que para llegar a ese punto 2,4, desde el origen, yo hago este recorrido. Parto aquí, desde el origen, ¿cierto? Y llego al 2,4, una línea recta. Yo partí desde el 0 al 2,4, por lo tanto es una flechita que me marca también el sentido. La dirección me marca básicamente la pendiente, porque no es lo mismo hacer esta línea que, por ejemplo, hacer esta otra. ¿Cierto? Ambos tienen el mismo sentido, van hacia arriba y hacia la derecha. A lo mejor ambos miden lo mismo, es decir, inventando 3 centímetros y este vale 3 centímetros. Pero si se dan cuenta, la pendiente es distinta. Uno está más inclinado que el otro. ¿Cuál es más inclinado? El rojo, ¿cierto? Por lo tanto, ese 2,4 tiene incorporado 3 cosas. ¿Cuáles son las 3 cosas que tiene incorporado? Tiene incorporado el módulo. ¿A qué se refiere el módulo? Es cuánto mide esa línea desde el origen hasta el punto. Por lo tanto, yo le dije que era 3. Podría ser otro número, o sea, obviamente sería otro número porque el 2,4, pero inventé, ¿ya? Ya vamos a descubrir cómo calcular después exactamente cuánto es lo que mide, ¿bien? Tiene dirección, que ya les mencioné que la dirección es la pendiente. No es lo mismo graficar la línea azul que graficar la línea roja. Tiene una pendiente determinada, ¿cierto? Eso le llamamos dirección. Y tiene un sentido, porque no es lo mismo poner que vaya desde el 0 al 2,4, que es que vaya del 2,4 al 0,0, porque la flecha iría hacia abajo. Por lo tanto, decimos que tiene sentido además. Todo esto es un vector, ¿bien? Un vector. Por lo tanto, un vector, siempre recordemos que tiene 3 elementos asociados. Voy a anotarlo de nuevo. Módulo, porque esto es súper importante. Módulo, dirección, ¿cierto? Y sentido. Esos 3 elementos son elementos constituyentes, elementos fundamentales de un vector. ¿Bien? Si yo digo simplemente, por ejemplo, simplemente 30 kilómetros partido por hora, ¿qué estoy dando ahí? ¿Qué estoy diciendo? Aquí estoy diciendo que un auto va a 30 kilómetros partido por hora. Simplemente estoy diciendo el módulo. Por lo tanto, si yo digo ese número, nada más, ninguna otra información, no estoy hablando de un vector porque yo necesito que el vector sea módulo, dirección y sentido, los 3 a la vez. Si yo digo esto, 30 kilómetros partido por hora, le estoy dando la rapidez, ¿cierto? Le estoy dando la rapidez de un automóvil. Pero imagínense que yo ahora les digo 30 kilómetros partido por hora, ¿ya? Por la carretera norte-sur. Ya la carretera norte-sur es la Panamericana, la norte-sur, la que va desde Arica a Punta Arenas, ¿cierto? Por la carretera norte-sur. Entonces, ahí ustedes podrían decir que yo le estoy diciendo el módulo, perfecto, y le estoy dando la dirección, porque le estoy diciendo exactamente por cuál carretera tienen que ir. Pero no les estoy dando el sentido, porque no le estoy diciendo usted vaya de norte a sur o de sur a norte. Simplemente les di la dirección por la carretera que se llama norte-sur o por la carretera panamericana que se llama. Pero ustedes van a ir, imagínense que están en Vallenar, ¿cierto? Ustedes van a ir desde Vallenar hacia el sur o de Vallenar hacia el norte, hacia Arica, de Vallenar a Santiago o de Vallenar hacia Iquique. Simplemente les dije
que vayan a 30 kilómetros partido por hora por la carretera, que se llama norte-sur, pero no sabrían si ir hacia el norte o hacia el sur. Por lo tanto, aquí para completar toda la información y esto sea un vector, les digo 30 kilómetros partido por hora por la carretera norte-sur hacia el norte. Perfecto, porque de esa forma yo voy a ir en mi vehículo a 30 kilómetros partido por hora hacia arriba, o sea, perdón, en esta dirección, porque esta sería la norte-sur, digamos, aquí estaría Arica y aquí estaría Punta Arena. ¿Y hacia dónde voy? Voy hacia arriba, porque voy hacia el norte. Por lo tanto, ahí le estoy dando sentido. Y esto dejaría de ser simplemente rapidez y pasaría a ser la velocidad. Por eso es tan importante los conceptos en la física, porque cuando yo digo rapidez, simplemente estoy dando el módulo. Pero si yo les digo el módulo, la dirección y el sentido, ya estoy hablando de velocidad. ¿Ya? Nosotros, en nuestro lenguaje cotidiano, ¿cierto? Hablamos de rapidez y velocidad como si fuesen sinónimos, pero en física tenemos que considerar, y sobre todo en este tema de vectores, tenemos que considerar que son dos conceptos diferentes porque uno incluye solamente el módulo, es decir, el número que equivale, el número, digamos, valga la redundancia, en cambio el otro tiene el módulo, tiene la dirección y tiene el sentido. ¿Ya? De eso se trata, de esto es lo que vamos a ir hablando, ¿cierto? De módulos, de vectores, ¿ya? En general de vectores, por lo tanto, el módulo, dirección y sentido, y también de puntos. Ahora, ¿cómo yo puedo calcular el módulo? ¿Se acuerdan que yo les dije aquí, en esta flecha, les dije que este supuestamente valía 3, pero ¿cómo yo puedo calcular fehacientemente cuánto vale esta distancia desde el 0, por ejemplo, hasta aquí, o desde el 0 hasta acá? Es muy fácil porque es aplicando el teorema de Pitágoras. Yo sé que muchos no lo conocen, pero nos vamos a aprender ahora una fórmula que sería esta, pero es el teorema de Pitágoras, no es otra cosa. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular esta distancia, ¿ya? Simplemente vamos a decir distancia o módulo, ¿ya? Distancia o módulo, simplemente vamos a decir que va a ser la raíz, ¿ya? La raíz cuadrada de x2 menos x1 y todo eso al cuadrado. Es decir, si nosotros partimos desde aquí, ¿cuál sería el x2 o el x donde está parado sería el 2, ¿cierto? Parte desde aquí. Este es un punto y parte de este otro punto. Este punto que está aquí está formado por x, y, el 2,4. Y este punto, que es el inicio, es el 0,0, pero eso también es un x, y. Por lo tanto, a este le vamos a poner x1 y a este y1, y a este x2 y 2. Entonces, aquí simplemente reemplazamos x2 menos x1 al cuadrado. ¿Bien? Más, nos dice la fórmula, tiene que ser el i2 menos i1 al cuadrado. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular el módulo de esta línea roja, diríamos que parte del 0,0, de un x, y, que es el 0,0, hasta un 2,4. x2 sería 2. O sea, aplicamos la fórmula 2 menos 0, porque el x1 vale 0. Da lo mismo cuál sea el x2 o el y2. Ya aquí a lo mejor yo elijo que este sea mi x2 y mi y2, y este mi x1 y el y1. O al revés, dale exactamente lo mismo. Ahora lo elegí como que este fuese el x2, el y2, ya te lo había dicho como 1 y 1. ¿Bien? 2,0 elevado, 2, perdón, menos 0 elevado a 2, más. Y2, recordemos que este elegí como y2, sería 4, menos el i1, que sería 0. Porque en este caso yo parto del 0,0, pero podría haber ocasiones donde mi vector va a partir de otro inicio, no del 0,0. Y esto iría al cuadrado. Entonces, aquí 2 menos 0 al cuadrado sería 4, ¿cierto? Y 4 menos 0 sería 4, y 4 al cuadrado 16. ¿Bien? Esto sería raíz de 20. ¿Bien?
Por lo tanto, nosotros podemos decir que esta distancia o este segmento vale raíz de 20, que también lo podríamos simplificar y sería 2 raíz de 5, porque recordemos que este raíz de 20 es lo mismo que decir 4 por 5. Ahí separamos las raíces, raíz de 4 es 2 y raíz de 5 se mantiene. ¿Bien? Y bueno, ahí ya tendríamos nuestra módulo o nuestro distancia, ¿cierto?, de nuestro segmento. Ahora, si nosotros quisiéramos calcularlo ya de forma más exacta, como este unirracional, no nos va a dar, ¿cierto? Pero más o menos sería 4,4 por ahí. Así que no me equivoco, si es que alguien lo puede calcular con la calculadora, bueno, lo hace, pero ese es el sentido por lo menos. ¿Bien? Bien. Ya sabemos entonces lo que es un vector, sabemos que esto viene incorporado al módulo, de la dirección y el sentido. Les di un ejemplo, ¿cierto? De algo que tiene simplemente módulo, de otra cosa que tiene módulo, dirección y sentido a la vez. Y hemos aprendido también cómo calcular el módulo, cómo calcular esta distancia, ¿cierto? Desde aquí hasta aquí, o desde aquí hasta aquí, o desde aquí hasta aquí, siempre con la misma fórmula restando los x al cuadrado, restando los y al cuadrado y sumo. Y dentro de eso, de una raíz. Bien. Además de lo que hemos visto ya, yo puedo sumar vectores. Y también puedo multiplicar los vectores, agrandarlos. Por ejemplo, si yo tengo un vector que es el 2,3 y tengo otro vector que es el 5,6, eso yo los puedo graficar, ¿cierto? El 2,3 está por aquí más o menos. Ahí perfecto, y ese sería mi primer vector. Y tengo otro vector que es el 5,6, que más o menos sería aquí el 5 y aquí el 6, sería ahí. Esos dos vectores yo los puedo sumar para que me quede uno solo. Y es tan fácil sumarlos porque el resultado de eso sería, lo sumo, y sería un vector el resultado, un vector. Y es simplemente sumar la parte x con el otro x. 2 más 5, 7. Y después 3 más 6, 9. Entonces el vector resultante sería 7,9. Si yo lo grafico eso, ¿ya? 7,9 estaría aquí el 7 y el 9 más arriba. Entonces el resultado sería que al sumar ese azul con este rojo, me da este más grande. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. ¿Ya? También podría yo decir que quiero agrandar mi vector. ¿Ya? Quiero agrandarlo. Por ejemplo, si tengo el 3,2 y lo quiero agrandar por 5, eso significa que estoy multiplicando mi vector por un escalar, por un número que no es vector propiamente tal. Y eso también es fácil porque el 5 multiplica la parte x y el 5 multiplica la parte y. Entonces me quedaría 15,10, porque 5 por 3 es 15 y 5 por 2 es 10. Entonces yo puedo sumar vectores y también puedo multiplicar un vector por su escalar o por un escalar. ¿Bien? No me quiero detener mucho en el producto punto o escalar, ¿ya? Porque no tiene mucho sentido ahora. A ver, vamos a ir viendo ejercicio y en el caso que aparezca el punto escalar, ¿ya? O el punto también vector por vector, que también le llaman, lo vamos a ir desarrollando, ¿ya? Podemos comparar un escalar con un vector. El escalar, ¿ya? Es básicamente un número que amplifica o simplifica. Bien, el escalar lo único que hace es que agrandemos el vector o achiquemos el vector. Si nosotros agrandamos o achicamos el vector, eso también puede tener un cambio de sentido. Porque imagínense, yo tengo el vector 1,3. Y ese vector 1,3, si yo lo grafico, aquí estaría el 1 y aquí estaría el 3, ¿cierto? Entonces, lo grafico sería ese vector. Perfecto. Y yo digo, ¿sabes qué? Quiero provocar un cambio en ese vector. ¿Qué pasaría si provoco un cambio en el vector? Ya vamos a ir viendo ejemplos más cotidianos, pero simplemente quédense con esto, que yo quiero hacer un cambio.
lo quiero achicar. Y entonces voy a multiplicar por una fracción, obviamente, porque esto es un vector y yo lo quiero achicar, por lo tanto, si yo lo achico, lo eh, lo quiero fraccionar. Entonces lo voy a multiplicar por un medio. Entonces, ahora el nuevo vector resultante sería un medio, coma 3 medios. Pasa a ser la mitad. Un medio estaría aquí. Voy a hacer con otro color para que se note. ¿Cierto? Un medio estaría aquí. Y 3 medio estaría aquí. Entonces, el nuevo vector sería ese. Se achicó a la mitad. ¿Bien? Entonces, así provoco cambios. Ahora, si lo multiplicase por un número negativo, ahora el vector estaría hacia abajo. Entonces es súper importante entender que el vector conlleva magnitud, dirección y sentido, y el escalar simplemente es una magnitud, nada más. ¿Bien? Nada más. Bien. Hay preguntas respecto al módulo, ¿ya? Y el módulo, como ya lo mencioné anteriormente, tiene que ver simplemente con la distancia que empieza, o la distancia que hay desde el inicio de un vector hasta el final de otro vector. Ese módulo, ¿cierto? Ese módulo se calcula con esta fórmula que está aquí, ¿bien? Con esta fórmula que está acá. Ese módulo no lo tiene un escalar, porque un escalar es simplemente un número, ¿ya? Es simplemente un número, y nosotros no tenemos un inicio y un fin en un escalar. ¿Bien? No tenemos, no lo tenemos eso. ¿Ya? Bien, avanzamos. Veamos aquí ejercicio para que vayamos comprendiendo los conceptos de producto punto. Ah, bueno, este les dije que lo íbamos a ver más adelante. El producto. Eh, ¿Cuál es que le dije que iba a ver más adelante? Ah, el producto punto lo vemos más adelante. El escalar por un vector lo vamos a ver en los ejercicios. La adición también. La adición puede referirse a la suma o resta. Y también vamos a ver lo que es el módulo en ejercicios más concretos. Veamos este que está aquí. Dice. Dado los vectores u y v, ya tenemos un vector u y tenemos un vector v, bien, dos vectores, y justamente lo muestran aquí en el plano cartesiano. Este es el vector u, que podríamos inmediatamente escribirlo como punto, ¿cierto? El vector u sería el menos 2, porque primero anotó la x, coma menos 3, ¿cierto? Esta es la x y esta es la y. Y el punto está justo aquí, en el menos 2, coma menos 3. Perfecto. Y el vector b estaría en el 4,1, en el x4 y en el 1y, 4,1. Dice, ¿cuáles serían las coordenadas del vector W, ¿ya? Del vector W, si, ¿cierto? Si digo que el vector W tiene que ser 3 veces el vector U menos el vector B. Imagínense, es agrandar 3 veces este U, por lo tanto ya no sería ese, sino que sería 3 veces esto. Ahí, más este pedazo, más este pedazo. Ahí llegaría más o menos ¿no? El 3U. Y a ese 3U le tengo que restar este vector B. Recordemos que restarle un vector B no es simplemente quitarle un pedazo, porque tenemos que quitarle dirección y sentido, además. Pero el dirección y sentido ya viene incorporado con la coordenada, con el 4,1. Entonces, recordemos que esto simplemente es una operación algebraica. Entonces, W va a ser igual a 3 veces U, 3 por U. ¿Cuánto vale U? Dijimos que era menos 2, menos 3. Lo dijimos, ¿cierto? Menos 2, menos 3. Menos B. ¿Cuánto vale el vector B? El vector B vale 4,1. Entonces, el vector W sería 3 veces el vector U y multiplicamos el 3 por cada uno de los componentes, por el menos 2 y por el menos 3. Nos quedaría menos 6 y menos 9. 3 por menos 2, menos 6. Y 3 por menos 3, menos 9. Menos 4,1. ¿Bien?
el vector W, por lo tanto, ahora tiene una resta, ¿cierto? Una resta de un vector menos otro vector. Y dijimos que en la adición o en la sustracción, porque es lo mismo sumar o restar, simplemente restamos los X, después los Y. Decimos entonces menos 6, ¿cierto? Menos 4. Esa es la parte X. Coma. Menos 9 menos 1, que esa es la parte Y. Entonces el vector W es igual a menos 6 menos 4 menos 10, coma, y menos 9 menos 1 menos 10. Entonces el vector W va a ser menos 10, menos 10. ¿Ya? Entonces aquí, si se dan cuenta, lo que no pudimos más o menos desarrollar en este ejercicio fue el producto escalar, ¿cierto? 3 multiplicado por un vector se agrandó 3 veces este vector. Ya no va a ser menos 2, menos 3, sino que va a ser menos 10, menos 10, que fue justamente más o menos lo que nosotros graficamos, ¿cierto? Ahí va a estar el nuevo vector. Pero a ese nuevo vector total, ¿cierto? Que es menos 10, menos 10, también nos dimos cuenta que simplemente no era que yo le restaba que simplemente lo multiplicaba por 3, sino que le resté 4,1, un vector 4,1. ¿Bien? Y ese vector 4,1, al restarle al menos 6,9, me dio el menos 10, menos 10. ¿Ya? Que más o menos aproximado esto en el gráfico, porque para poder llegar al menos 10, menos 10, tuve que restar B, ¿ya? Y en el gráfico no puedo llegar y hacerlo porque no me lo permite, ¿ya? Eso se hace de forma algebraica, que es lo que le mostré aquí. Bien, vamos con otros ejercicios para poder ir complementando lo que ya hemos estudiado. Dice, sean los vectores B, ya tengo un vector B, 7, menos 5. A los vectores se les pone esta flechita arriba para identificar que se trata de un vector, que es un punto que tiene dirección y sentido, ¿ya? Y tengo el vector M también, ¿cierto? Que es, justamente es, no va con paréntesis. Borrador aquí. Que es justamente el B, ¿cierto? El vector B, pero menos U, ¿bien? Tal que M está en el segundo cuadrante. Entonces, si nosotros verificamos lo que era los cuadrantes, teníamos nuestro plano cartesiano, ¿cierto? A este le llamamos primer cuadrante, a este segundo cuadrante, a este tercer cuadrante y a este cuarto cuadrante. ¿Bien? Entonces nos dice que B es 7, menos 5. M es B menos U. Ya podríamos escribir al tiro que M es igual a 7, menos 5, eso vale B, menos U, que lo desconozco. Pero además me está diciendo que M está en el segundo cuadrante, es decir, está aquí, en este cuadrante. Por lo tanto, M, el resultado total, podría ser, por ejemplo, este. Podría ser este. Da lo mismo, pero tiene que estar en el segundo cuadrante. ¿Cuál de los siguientes vectores podría ser U? O sea, al restar al 7, menos 5, que es B, porque recordemos que M es B menos U, al restar, M tiene que quedarme aquí. Entonces, si M, ¿ya? Es un vector que yo tengo el 7, menos 5, ¿cierto? Tengo que jugar con las alternativas, primero que todo. Tengo que jugar con la alternativa. Pero antes de empezar a jugar con ello, con esta alternativa, voy a hacer un análisis previo para no tener que jugar con todas, sino que a lo mejor jugar con una o con dos, o a lo mejor hasta con ninguna. Fíjense que si el vector M, que es nuestro vector que se va a restar entre B y U, está en el segundo cuadrante, quiere decir que las X tienen que ser negativas, obligatoriamente. No nos da otra opción, ¿cierto? Y la parte Y de este vector es Y que es positiva, ¿cierto?
Porque, por ejemplo, este podría ser menos 8, menos 8, que sería la X, con 2 positivas, que sería la Y. Por lo tanto, lo que tengo que comprender es que yo al restar el 7, menos 5 con un vector U, tengo que saber que este vector M va a ser la primera, la X va a ser negativa y la Y va a ser positiva, porque sé que está en el segundo cuadrante. Por lo tanto, al restar el 7, este U no lo conozco, así que le voy a poner X, Y. ¿Ya? Al restar 7 con el X, ¿cierto? Porque esa es la parte, recordemos que cuando restamos dos vectores, primero restamos los X, 7 menos X, aquí tendría mi parte X, y después mi parte Y sería menos 5 menos Y. Esto tendría que darme obligatoriamente negativo y esto tendría que darme obligatoriamente positivo, porque ya identificamos que está en el segundo cuadrante. Entonces, para que esta resta 7 menos X me dé negativo, tendría que ser el número, el X tendría que ser mayor a 7. No hay otra posibilidad. Porque si es mayor a 7, el X se convierte en negativa esta resta. ¿Cuáles son los únicos que son mayores a 7? El 8. Dentro de mi alternativa. Por lo tanto, se descarta la A, se descarta la C y se descarta la E. Si yo resto al 7, le resto 8, la parte X queda negativa de M. Perfecto. Ahora yo quiero que esta sea positiva, esta parte. ¿Bien? Esta parte tiene que ser positiva. ¿Bien? Toda esta. Por lo tanto, para que menos 5 menos I sea positivo, I tendría que ser un valor negativo, primero. ¿Por qué tendría que ser I negativo? Porque como tiene este signo menos, ¿ya? Y menos con el menos del I se convierte en positivo. Entonces ahí me va a quedar menos 5 más lo que valga I. Porque I, como es negativo, menos con menos me se convertiría en más. Por lo tanto, I tiene que ser negativo, ¿sí? I negativo y tiene que ser menor a menos 5, porque así se convierte después en positivo más grande. Por lo tanto, el único que es negativo, el I, es este, menos 6. Por lo tanto, si nosotros nos damos cuenta, ¿cierto? Nos damos cuenta, el U, que era X, Y, tendría que ser menos, no, tendría que ser 8, menos 6. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar, porque si yo resto 7 con menos 8 me daría menos 1, ¿bien? Y si yo resto menos 5 menos menos 6, menos menos me daría más 6. Menos 5 más 6 me daría 1 positivo. Y ahí logro esto, que el primero sea negativo y que el segundo sea positivo. ¿Bien? Este es un ejercicio que no es tan fácil, ¿ya? Pareciera ser fácil, pero no lo es tanto porque tengo que hacer ese análisis considerando el segundo cuadrante, que el X sea negativo y que el Y sea positivo. ¿Bien? Bien. Ejercicio entonces 38. Dice, considere los vectores P 6, menos 4. Vamos a ponerlo acá. P 6, menos 4. El vector Q, ¿cierto? Que es 2,9. El vector R, que es 5, menos 2, y el vector S, que es 3,7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Entonces nos dan la aseveración 1, 2 y 3, y bueno, tenemos que ver si es que se cumple que sea verdadero o falso, y ahí distinguir nuestra alternativa correcta. Vamos con la aseveración número 1, que nos dice el vector Q menos R. Q menos R, es decir, este y ese. Em, si bien hasta el momento yo le he enseñado que esto podría ser de la siguiente manera, Q, que sería 2,9 menos, ¿cierto? R, que sería 5, menos 2. También, para una cuestión visual, ya para una facilidad de ver el problema visualmente mejor, podríamos ponerlo uno debajo del otro, es decir, Q,
que es 2,9, menos, ¿cierto? 5, menos 2. Y fíjense que aquí restamos 2 menos 5, menos 3. Y 9 menos menos 2 sería 11 positivo. Se dan cuenta que es mucho más fácil. Entonces el resultado es menos 3,11. Recordemos que en el segundo cuadrante, que es este, necesitamos que la X sea negativa y la Y, ¿cierto?, sea positiva. Con eso, si la X es negativa y la Y es positiva, todos nuestros numeritos o todos nuestros puntos que se pongan aquí, obviamente van a estar en el segundo cuadrante. Y aquí se cumple que el X es negativo y el Y es positivo, así que estaría en el segundo cuadrante verdadero. Veamos la segunda aseveración. Dice, el vector S menos 2P. S, que sería 3,7, menos 2P. P es 6, menos 4. ¿Ya? Podemos ponerlos como lo dije acá arriba o también de forma vertical, uno arriba del otro y restar. ¿Ya? Esta vez lo voy a hacer de forma horizontal para que tengamos las dos formas hechas. 3,7 menos, aquí tendríamos 2 por 6, 12, y 2 por menos 4, menos 8. 3 menos 12 nos daría menos 9, y 7 menos menos 8 nos daría 7 más 8, 15, ¿verdad? Se encuentra en el tercer cuadrante. Para que esté en el tercer cuadrante necesitamos que la X sea negativa y también la Y sea negativa. De esta forma estaría en el tercer cuadrante. La X está negativa, pero la Y está positiva, así que esto sería falso, ¿verdad? Y la tercera aseveración nos dice que P más Q, esta vez lo voy a hacer vertical, 6 menos 4 más Q, que sería 2,9, tiene que ser igual a R más S. R sería 5, menos 2 y S 3,7. Veamos, sumamos hacia abajo. 6 más 2, esta suma resta 6 más 2, 10, ¿cierto? Y menos 4 más 9 nos daría 5. ¿Bien? Y aquí, ah, es que estaba leyendo otra cosa, espérense. Borrador. Vamos con la suma porque me confundí en la lectura. Dice, 6 más 2, 8, ¿verdad? Y menos 4 más 9 nos daría 5 positivo, ¿cierto? Ahí tendríamos el primer punto. Y acá, 5 más 3, 8, perfecto. Y aquí, 2, menos 2 más 7, 5 positivo. ¿Son iguales la suma? Iguales. Por lo tanto, la tercera sería verdadera. ¿Cuál es la alternativa correcta? La que contiene la 1 y la 3, porque me están preguntando aquí cuáles son verdaderas. La 1 y la 3. Alternativa C. Pasemos al siguiente ejercicio. Dice, considere los vectores U y B, ¿ya?, tal que U más B es igual a menos 4 menos 1. Y 2U, ¿cierto?, menos B es igual a 10, menos 11. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta aquí, este ejercicio, bueno, a ver, antes que todo, este ejercicio combina dos cosas. Yo les dije que cuando estábamos viendo el eje de álgebra de funciones, perdón, cuando estábamos, creo que ahí sí. Cuando estábamos viendo el eje de álgebra de funciones, les dije que la materia de álgebra era transversal, ¿cierto? Se ocupaba en todos los ejes la materia de álgebra, sobre todo a partir de ecuaciones de primer grado. Ecuaciones de primer grado, inecuaciones, sistemas de ecuaciones y funciones en general se ocupan en todos los ejes, en toda la PAES. Y podíamos construir sistemas de ecuaciones pensando que teníamos dos variables o más, y si teníamos dos ecuaciones o más, respectivamente. Fíjese que aquí tenemos dos incógnitas.
el vector u y el vector v. Y esta es una ecuación que tenemos. El vector u más el vector v me da ese resultado. Y por otro lado, tenemos otra ecuación que nos dice que 2 veces el vector u menos el vector v es igual a 10 menos 11. Con ello, yo voy a construir un sistema de ecuación. ¿Bien? Me están pidiendo el valor b. Por lo tanto, el valor b es como que fuese la x y la y, ¿cierto? La u sería la x, la b sería la y, y listo. Ya tengo mi sistema pensado de esa forma. Me están pidiendo el valor b. ¿Se acuerdan que cuando vimos sistema de ecuaciones, le enseñé el método de eliminación? Que si sumamos hacia abajo, vamos a querer eliminar una de las letras para poder tener solamente una ecuación acá abajo, con una incógnita. Aquí, como me están pidiendo b, me conviene eliminar u. Por lo tanto, arriba voy a multiplicar por menos 2. Porque de esa forma, al sumar hacia abajo, me quedaría menos 2 más 2u. Como aquí aparece 2u, yo supe que había que tener que multiplicar por menos 2. Entonces, la primera ecuación me quedaría menos 2u más 2b, perdón, menos 2b, borrador aquí. De nuevo, menos 2 por u, menos 2u, menos 2 por b, menos 2b, es igual, aquí, menos 2 por menos 4, 8 positivo, y menos 1 por menos 2, 2 positivo. Entonces, ya tenemos lista mi primera ecuación multiplicada por menos 2. La segunda, no he hecho nada, me queda todo tal cual, ¿cierto? 10, menos 11. Al sumar hacia abajo se van las u, perfecto, que era lo que yo quería. Aquí tengo menos 2b menos 1b, me quedaría 3b, porque negativo, estoy sumando hacia abajo. Es igual a 8 más 10, 18. Y 2 menos 9 me quedaría, no sé por qué hice aquí un paréntesis. Me quedaría 2 menos 11, me quedaría menos 9. Perfecto. B, despejo B, que va a ser mi vector, es igual a 18, menos 9 dividido en menos 3. Por lo tanto, el vector B sería 18 dividido en menos 3, menos 6. Y menos 9 dividido en menos 3, 3 positivo, porque se aplica la regla de los signos. Por lo tanto, el vector valdría menos 6,3. El vector B. Ahora, alguien me podría decir, profe, pero ¿cómo se me va a ocurrir hacer este ejercicio, este problema con sistemas de ecuaciones? Bueno, por eso es tan importante que estudiemos ya siempre la materia de forma transversal, la materia sobre todo de álgebra y funciones, donde yo sepa que voy a poder utilizar el contenido de álgebra en cualquiera de los ejes. ¿Bien? Y lo importante siempre es mantener las igualdades, independiente que estemos utilizando vectores, ecuaciones, x, y da lo mismo. Mantener las igualdades. ¿Ya? Bien, avancemos al siguiente ejercicio. Dice, dados los vectores de la figura, si se sabe que b, ¿ya?, es igual a u menos t más w, y aquí nos dan los valores, ¿cierto? Nos dan los valores. ¿Cuál es la magnitud del vector b? Me están preguntando la magnitud, el módulo. Recordemos cómo calcular el módulo. Primero tengo que tener el valor del vector b, ¿cierto? Y el valor del vector b es u, es decir, el vector u. ¿Cuánto vale el vector u? El vector u, fíjese que parte desde aquí hasta acá, ¿verdad? Para poder realizar este tipo de sumas o restas, generalmente vamos a pensar que este es el 0,0, donde parte nuestro vector es el 0,0. Entonces lo que yo hago es, dentro de mi plano cartesiano, crear un mini plano cartesiano,
¿cierto? Y decir, bueno, si este es 0,0, ¿hasta dónde llega mi vector U? Llega en X hasta el 3 y en Y hasta el 0, porque está sobre mi plano cartesiano. Por lo tanto, U sería el 3,0. También otra cosa que puedo hacer, si este es mi vector U, ¿cierto? Mi vector U, voy a borrar acá. También otra cosa que puedo hacer es trasladar este vector. Es decir, lo agarro de aquí y lo llevo esta punta al origen, aquí. Y traslado todo, ¿cierto? Es como que lo agarrase con los dedos desde aquí a aquí y este lo pongo en el 0,0 y la punta en el 3,0 porque es justamente lo que mide, 1, 2, 3 cuadritos. Ahora pongo el vector U aquí, ¿cierto? ¿Dónde está ubicado? En el 3,0. También puedo hacer eso. Menos T, que es el vector este que está aquí, y es lo mismo. Aquí puedo crear un mini plano cartesiano y aquí está el 0,0. ¿Y dónde estaría ubicado? En el menos 2,1. O lo agarro acá y lo pongo aquí. Y estaría ubicado en el menos 2,1. Más W. Y W ya está bien ubicado, así que no tengo que hacer nada. Estaría en el 2,4. Perfecto. El vector B, sumo todas las X. 3, menos 2, menos 2 sería más 2 positivo. 3 más 2, 5. Y 5 más 2, 7. Perfecto. Ahora, 0 menos 1, 0 menos 1, porque aquí hay un menos, sería menos 1. Y menos 1 más 4 sería 3 positivo. Por lo tanto, el vector B vale 7,3. Recordemos el módulo, ¿cómo lo calculábamos? El módulo de B, ¿cierto? Que también se puede poner con doble barra, así, y yo sé que eso es el módulo. Es la raíz del x2 menos, lo voy a poner abajo mejor para que no se confunda como una potencia, ¿ya? Borrador aquí. X2 menos X1, eso en paréntesis al cuadrado más Y2 menos Y1 en paréntesis al cuadrado. Aquí yo sé que mi vector es el 7,3. Por lo tanto, se supone que parte desde el 0,0 y aquí estaría el 6 y el 7 y aquí estaría el 3. Por lo tanto, mi vector resultante, que es el vector B, parte del 0,0 y llega hasta acá, ¿cierto? Entonces, este es mi xy1 y este es mi x2, mi x y mi 2. O al revés, da lo mismo. Lo importante es que uno de los dos es 0,0 porque yo lo pongo en el origen, uno de ellos. Entonces mi módulo sería la raíz de x2, pongo el 7, menos 0, y todo eso al cuadrado. Recuerden que da lo mismo cuál sea el 2 y el 1, porque si yo pusiese 0 menos 7 igual al cuadrado va a ser 49, positivo. Entonces da lo mismo. Lo importante es mantener siempre el orden de que si elijo el x2, el de al lado va a ser el y2. Si elijo primero el x1 y el de al lado va a ser el y1. Más y2, ¿ya? En este caso vale 3, menos 0 al cuadrado. Entonces esto me daría raíz de 49, porque 7 menos 0 es 7 y 7 al cuadrado es 49, más 3 menos 0 sería 3 y 3 al cuadrado sería 9. ¿Bien? Entonces, eso me daría raíz de 58. El módulo, es decir, la distancia que hay desde aquí hasta acá, sería raíz de 58, que sería la alternativa B. ¿Bien? Ok. ¿Qué aprendimos hoy día? Aprendimos, o comprendimos, mejor dicho, la idea de puntos y vectores en el plano.